entiendo el concepto de teatro independiente como algo, en principio, relacionado sobre todo a una etapa de mi vida artística y también relacionada a una posibilidad de cómo y sobre todo poder hacer teatro, es decir, a una posibilidad de hacer teatro. En realidad todo el proceso que a mí me relaciona con el teatro independiente o que tiene una cierta relación con el teatro independiente en mi vida se puede dividir quizá como en 4 etapas o 4 momentos, aunque la relación o el paso de un momento a otro pues son también procesos continuos. El comienzo, cuando yo comencé a hacer teatro, a finales de los años 60, y que yo comencé haciendo teatro en Ferrol, era estudiante en Ferrol y por tanto mi relación con el teatro viene desde el ámbito estudiantil, digamos así, aunque esto es matizable y lo matizaré. Y esos son los comienzos y estando, finales ya digo, de los 60, primer año 70, estando ahí nos llegan las noticias pues del Festival Cero cuando fue, y un poco el Festival Cero de San Sebastián es el momento inaugural del teatro independiente, los conceptos que las primeras compañías del teatro independiente empezaban a expresar, como Goliardos, como el Joglars un poquito después, es decir, digo el Joglars para decir otras comunidades que no fuera solo Madrid, los conceptos que manejaban y que empezabas a ver que había gente fuera que tenía unas necesidades y unas intenciones parecidas a las tuyas. Y esa, digamos, que sería una primera etapa. Una segunda etapa es que yo me traslado a Madrid con una serie de gente y entonces en Madrid nos introducimos dentro del movimiento del teatro independiente con todas sus consecuencias. Pero siempre, más que sintiendo la necesidad de formar parte de ese movimiento, digamos que esa forma de hacer teatro es la que más se parece a la que nosotros querríamos hacer y sobre todo a la que podemos hacer. Luego, si es necesario, se define cuál es la fórmula. Y esa etapa no dura mucho, la etapa, digamos, que hago teatro en Madrid, muy relacionado con el movimiento del teatro independiente, dura escasamente, no llega a una década, porque ya a finales de los 70, en el 78, regresamos, los que fuimos a Madrid, regresamos a Galicia para continuar haciendo teatro también de otra forma o transformado. Y la etapa de Madrid, digamos, o la etapa más puramente del teatro independiente, yo la dividiría en 2 fases. Antes del 75, antes de la muerte de Franco, es decir, el pleno franquismo, digamos, el momento más contundente del movimiento del teatro independiente, y después, ya después de la muerte de Franco, los procesos que empiezan a generarse permitidos o más bien potenciados por las necesidades de creación de democracia y todo lo demás. Es decir, que nosotros, o los que hicimos este proceso, lo vivimos así, pero también porque nos tocaba vivirlo, y yo creo que en el fondo había primero una necesidad de hacer teatro, era lo que queríamos hacer. Hacíamos teatro de una forma muy concreta, es decir, queríamos expresarnos y relacionarnos con la sociedad, es decir, entendíamos el teatro como un medio de comunicación y de expresión social, no solo como un medio de ocio. En eso nos diferenciamos, lógicamente, del teatro comercial. Esta dicotomía que se establece siempre, sobre todo cuando llegamos a Madrid, hay esa dicotomía, digo, cuando llegamos en Madrid, porque en Madrid y en otros núcleos importantes, quizá en Barcelona, pero en nuestro caso en Madrid, el concepto de teatro independiente y teatro comercial eran como oponentes entre sí, pero en otros lugares, digamos, no existía el teatro comercial como tal y por tanto no había esa posibilidad de contraponerlo. Bueno, pues entendiendo el teatro comercial como el teatro que tiene como objetivo el ocio, estrictamente el ocio, pues nosotros teníamos otras intenciones, entendíamos el teatro de otra manera y es, digamos, el movimiento del teatro independiente el que nos posibilita para desarrollar nuestra forma de entender el teatro. Y, lógicamente, como todo este es un proceso,
digamos que, aunque hay etapas, unas son consecuencia de las otras, seguramente la mejor etapa que parecía del teatro independiente, que era cuando nace la democracia, es decir, a partir después de la muerte de Franco, y a partir de ahí los procesos que fueron bastante convulsos y no terminó la represión inmediatamente. Hay que recordar que, por ejemplo, la detención de Albert Boadella y los problemas del Jogras son en el comienzo de la democracia, por el 77 o por ahí. Es decir, el hecho de que apareciera la democracia no resolvió todo, pero sí dio esperanzas y, en cierta medida, transformó al teatro independiente. Yo no diría que ahí murió, pero sí se transformó en otra cosa. El teatro independiente tenía otro concepto que aquí quizás empieza a transformarse, que es el concepto de itinerancia. Es decir, era un teatro que se entendía básicamente como un teatro itinerante, que había que moverlo de un lado a otro. Y a partir del 77, 78, incluso dentro del propio teatro independiente empieza a aparecer el concepto de teatro estable, es decir, de un teatro asentado en un espacio. Y de ahí nacen, de alguna manera, de este concepto, estabilidades que luego se transforman en las salas de teatro que existen ahora, ¿no? Que, siendo una fórmula absolutamente diferente al teatro independiente, parten de alguna manera de esa transformación. Y yo creo que muchos de los que todavía hacemos teatro, incluso muchos de los que tienen o han tenido responsabilidades políticas, teatrales, pero políticas, o de dirección de teatros públicos, posteriormente, a partir de los años 80, 80 y tantos, y que provienen del teatro independiente, mantienen elementos fundamentales que el teatro independiente dejó en el teatro español y en el teatro del resto de las naciones y nacionalidades de España, que es el concepto de entender el teatro como un elemento fundamental de transformación social. Y ya en los lugares, digamos, donde hay una cierta concepción de nación, o de nacionalidad, si se quiere, en fin, cada uno que lo diga como quiera, pero en el fondo es un concepto de nación, y un concepto por lo menos cultural de nación, el sentido de que el teatro es un elemento constructor de naciones, como lo fue en el siglo XIX y en el siglo XVIII, bueno, finales XVIII, principios del XIX en países europeos, y este concepto es propio del teatro independiente cuando vuelve o se desarrolla en las comunidades. Ya lo tenía en Cataluña, pero en Galicia aparece a partir del teatro independiente, a partir del 78, cuando volvemos, la gente que habíamos pasado por Madrid y habíamos estado inmersos, digamos, en el núcleo duro del teatro independiente que se desarrollaba en Madrid, aunque sí se extendía y aparecía en toda España, como en Andalucía, en el País Vasco había compañías propias del País Vasco, o en Valencia, compañías propias de Valencia que formaban parte y en Andalucía, que formaban parte del teatro independiente. Pero no tanto en Galicia, aunque existían compañías, mientras en esa década de los 70, mientras algunos estábamos en Madrid, continuaban algunas compañías en Galicia, pero eran compañías con un sentido, digamos, aficionado muy fuerte y muy potente. Y solamente el concepto de profesionalización en Galicia, no en otras partes del Estado español, empieza a aparecer y a consolidarse a partir de los que regresamos en el 78, que venimos del movimiento del teatro independiente, digamos, duro, que está establecido en Madrid. Cuando comenzamos a hacer teatro, desde este planteamiento, es decir, con conciencia de que queríamos hacerlo y dedicarnos a ello, que ya digo fue a finales de los 60 en Ferrol, enseguida, y que nos llegaban noticias de los movimientos que empezaban y de las ideas que empezaban a manejarse, de la posibilidad, en el fondo, de que gente como nosotros, que entendíamos que España necesitaba un cambio político importante y queríamos trabajar por eso, pero también queríamos hacer teatro. Bueno, pues que gente como nosotros teníamos la posibilidad de hacer teatro y de hacerlo de una manera determinada y en compañía de otra gente, es decir, dentro de un movimiento determinado. Entonces nos dejamos Ferrol, además dejamos Ferrol porque en aquel momento la compañía que teníamos, que se llamaba Pequeño Zoo, era una compañía que legalmente dependía de una asociación cultural y que era la asociación, la SAF, que era la Asociación de Artistas de Ferrol.
y nos fuimos a Madrid manteniendo digamos, esa cobertura legal, pero con la distancia. Por otro lado, la SAF, esa asociación a la que pertenecía, porque las compañías que había tenían que tener alguna pequeña cobertura legal de alguna manera para poder pedir un permiso para hacer una función, y entonces nos daban permiso, el Ministerio de Información, que se llama Información y Turismo, nos daban permisos para hacer una actuación. Nunca nos daban permiso para hacer muchas actuaciones de forma, y como hacíamos más de una, ya la segunda era ilegal. A partir de la segunda actuación que hacíamos era siempre ilegal. Siempre teníamos la posibilidad de que llegara un policía y nos cerrara la función, nos detuviera, etcétera. Y Ferrol, como era un lugar suficientemente pequeño para que se nos conociera demasiado, tuvimos que no escapar, pero sí irnos a un sitio más cómodo, y por otro lado tampoco le veíamos excesivas posibilidades de algo que nosotros queríamos hacer, que era hacer teatro, pero vivir del teatro, es decir, profesionalizarnos en definitiva. Y entonces llegamos a Madrid en el 71. El 71, de los años 70 hasta el 75, esos últimos años, que aunque son los últimos años del franquismo, es un momento políticamente muy duro, nosotros, aparte, tenemos una vinculación con partidos políticos de izquierdas, en concreto, aunque la mayoría de la gente de teatro independiente de la que éramos amigos y colegas que estaban en Madrid, eran básicamente del PC y sobre todo de la ORT, es decir, un partido más a la izquierda del propio PC, un partido de corte más izquierdista que el propio PC. Nosotros, en cambio, la gente de teatro de Pequeño Zoo, que al ir a Madrid le cambiamos el nombre para ya que lo identificaran claramente con teatro y le llamamos Teatro Zoo, pues estábamos más relacionados con el PT, que era otro partido similar, también más a la izquierda que el propio PC. Por tanto, en el local de ensayos donde ensayamos, que alquilamos y tuvimos durante algún tiempo una vaquería en medio de la dehesa de la Villa de Madrid, un sitio maravilloso, lleno de campo y de tal, y en medio de Madrid, que era la dehesa de la Villa, y muy cerca de la Universitaria, que era donde nosotros trabajábamos. Bueno, en el local donde ensayábamos tuvimos cantidad de panfletos escondidos, hicimos más de una vez corriendo, fuimos allí a quemarlos porque nos decían que podía haber un chivo. Es decir, estábamos muy relacionados con todo el movimiento político de la gente universitaria y joven de aquel momento. Y entonces sufríamos las consecuencias en nuestra actividad teatral. Teníamos que pasar, porque lo tenía que pasar todo el mundo, nuestros textos por la censura. Conservo los textos porque se los tendré que dejar a mis nietos, los textos subrayados por la censura. Además es muy divertido verlo porque subrayan frases, realmente algunas que no tienen ningún sentido, que pudieran hacer ningún daño, pero bueno, subrayado frases en rojo, otras tachadas con el sello de censurado. Aún conservo, ya digo, esos textos y estrategias que seguíamos precisamente por estos problemas con la censura, que era pues presentar textos enormes que luego, como sabíamos que parte de ellos serían censurados, pues ya quedaban reducidos a textos adecuados. Por ejemplo, recuerdo que montamos, entre otros espectáculos, montamos un texto sobre unos poemas de Rafael Alberti, que se llamaban además poemas escénicos. Rafael Alberti en aquel momento estaba exiliado en Roma, y los poemas escénicos que tiene Rafael Alberti dan para hacer un espectáculo de 4 o 5 horas. Mandamos todos los poemas a censura y dijimos, los que cuelen, pues esos son con los que hacemos el espectáculo. Bien, es verdad que hicimos el espectáculo con todos, incluso alguno censurado, porque nos parecían muy interesantes, y cuando venía el censor a supervisar directamente el espectáculo, esas partes no las decíamos y ya está. Y así íbamos trampeando la situación. Es decir, que sufríamos las consecuencias de la situación política, que ya digo, era el tardofranquismo, si le queremos llamar así, pero fue un momento bastante duro, y sobre todo para gente como nosotros, y que duro desde el punto de vista político. Alguno de nosotros pasó, lógicamente, por la trena algún tiempo, incluso toda la compañía. Una vez nos detuvieron en gira en donde fue en Ponferrada, y nos metieron durante casi 24 horas a duros interrogatorios
simplemente porque hacíamos teatro, porque además en aquel momento que nos detuvieron, lo recuerdo perfectamente en Ponferrada, estábamos haciendo una gira con un espectáculo infantil totalmente blanco como es El Principito de Saint-Exupéry, es decir, que tampoco llevábamos nada raro, pero bueno, éramos la gente del teatro independiente, la furgoneta, las melenas, los aspectos, había que detenernos y meternos en la trena. Bueno, otros sufrieron peores pasos por la Dirección General de Seguridad, que estaba, como todos sabéis, donde está en la Puerta del Sol, donde está ahora el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y incluso los comienzos los primeros pasos de la democracia, nosotros participamos activamente en las primeras elecciones con el partido al que pertenecíamos alguno, el PT, le hicimos funciones de teatro con el espectáculo que teníamos en aquel momento, que era Corren tiempos raros, le hicimos, ya ves el título, Corren tiempos raros, que era un texto que había escrito yo, le hicimos funciones apoyando los actos de campaña, no ganó casi ni, fue un fracaso para este partido, incluso lo fue para el PC, o sea que para el PT no te digo nada. De hecho, mucha gente del PT se abandonó el PT y años después me los encontré como dirigentes del PSOE. No del PC, sino del PSOE. O sea que la vida da muchas vueltas. Pero bueno, en cualquier caso, incluso ya digo, esos años de comienzo de la democracia, sí que se cambió mucho la mentalidad, entonces se sale de un túnel muy oscuro, pero se sigue por el mismo carril y sigue habiendo los mismos problemas. Todo el mundo sabe que aún cuando ganaron años después los socialistas, aún se mantenían muchas cosas, muchos elementos del franquismo, ya no digo ideológicos, sino estructuras. Por ejemplo, voy a decir el Patronato de Protección a la Mujer, un patronato absolutamente franquista que presidió la mujer de Franco, Carmen Polo, y que era un patronato represor de las mujeres un poco casquivanas, vamos a decirlo así, las metían ahí y las machacaban. El Patronato de Protección a la Mujer lo desmontó el PSOE bien entrada la democracia, 80 y algo. Es decir, que aún había mucho remalazo. Y bueno, lo que acabo de contar o lo que acabo de decir o recordar de los problemas del Jograls y de Albert Boadella, cuando los detuvieron con la torna, eso debió de ser en el 77 o por ahí. Es decir, que ya hacía 2 años que se estaba intentando armar la democracia. Pero bueno, esto que son cosas que sí ocurrieron, sin embargo, se transformó todo, por lo menos mentalmente, y de repente vimos la necesidad de que el Ministerio, que ya entonces me parece que se empezó a llamar Ministerio de Cultura, tenía que atendernos a nosotros y por tanto se hicieron las reuniones con el Ministerio, las presiones, etcétera, que por otro lado en las comunidades ya podía aparecer, sobre todo en Galicia, que ya digo, era iba un poco más atrasada o retrasada con respecto al proceso que otras comunidades, empezamos a ver que se podía uno profesionalizar en Galicia y nos volvimos en el 78 para continuar el proceso de profesionalización y de creación de teatro, ¿no? La forma de subsistencia económica era a través del caché, de la propia... Queríamos ser, y éramos realmente profesionales. Bien, es verdad que mal vivíamos de nuestro trabajo y alguna vez no nos quedaba más remedio que hacer algún trabajo aparte, ¿no? Y alguien, pues yo qué sé, cuidó niños, o alguien dio unas clases de matemáticas, como era mi caso, que yo había estudiado en Ferrol Ingeniería Técnica Naval y eso me permitió vivir alguna vez, algún verano, de unas clases. Pero bueno, nuestra forma de subsistencia era a través de las funciones que hacíamos, de las representaciones y a través del cachet. Había dos ámbitos de funcionamiento y de ingresos, por tanto, ninguno eran las subvenciones, es decir, mi compañía nunca recibió subvención estando en Madrid y yo creo que la primera subvención, el primer apoyo económico que tuvimos ya fue muy tardío, ya cuando estábamos en Galicia, habíamos vuelto, es decir, ya muy avanzada o algo avanzada la preautonomía o la autonomía, es decir, que
que durante ese tiempo no recibíamos subvenciones, todos nuestros ingresos eran a través del trabajo que hacíamos, o bien a taquilla, que no era mucho, y sobre todo a cachet. En Madrid, cuando hacíamos teatro en Madrid, en la época que estuvimos en Madrid, hacíamos nuestro mercado eran los colegios mayores. En Madrid había como 50, bueno, había y supongo que seguirá habiendo, como 50 y tantos colegios mayores, por tanto, además hacíamos funciones, era algo que nos llamaba la atención y que lo comentábamos entre la gente de teatro. Recuerdo a Margallo diciendo, mis espectadores vienen al teatro donde yo actúo en zapatillas, porque los estudiantes que estaban en el colegio mayor bajaban a su salón de actos, pero no atravesaban la calle para ir a ver una función en el colegio mayor de enfrente. Lo cual, por un lado, te llamaba la atención, pero por otro lado era una ventaja, porque así podías actuar en todos esos colegios mayores. Y yo recuerdo, pues eso, funciones, o sea, espectáculos que de 40 o 50 funciones en los colegios mayores, o sea, no eran uno o dos, eran todos, ¿no? Y el San Juan Evangelista, pero el Cheminade, el Xiaoxing, el Elías Aúja, es decir, un colegio tras colegio mayor, hacíamos nuestra gira sin salirnos de Madrid, y luego estaban alguna asociación cultural de otras ciudades o de otros villas y pueblos que nos llevaban, y luego la obra social de las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro existían entonces, no como ahora, que no hay ninguna, y además eran muchas cajas de ahorro. Había la Caja de Ahorros de Murcia, que tenía, digamos, casi un circuito de obra social, la Caja de Ahorros de Valencia, que tenía otro de obra social, la Caja de Ahorros de Badajoz, que tenía otro, las cajas de ahorro gallegas, aunque estábamos en Madrid, veníamos a actuar a Galicia con cierta frecuencia, realmente en Madrid estuvimos, ya digo, no llegó ni a una década, es decir, pero recuerdo que giras largas, es decir, de salir de Madrid con el Principito de Saint-Exupéry, salir de Madrid en enero y no volver hasta marzo, es decir, 2 meses recorriendo media España, de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, gracias a esas estructuras que manejaban las cajas de ahorro, ¿no? Pues aunque efectivamente, sobre todo cuando estábamos en Madrid, el concepto de teatro comercial era un concepto y el concepto de teatro independiente era otro, nosotros, y que la gente del teatro independiente veía el comercial como ahí no, eso es el teatro malo y el independiente es el bueno, nosotros no teníamos personalmente tan metidos o no entendíamos las cosas tan así. En realidad, por ejemplo, nosotros veíamos algún teatro comercial como muy interesante, como realmente lo era. En aquella época estaba, pues por ejemplo, Marchillac haciendo cosas muy interesantes y con conceptos muy similares, desde el teatro comercial, pero muy similares a los conceptos del teatro independiente. Y estaba Nuria Esper, estaba Víctor García haciendo espectáculos espléndidos. De hecho, la persona que nos dirigía en Ferrol cuando nosotros empezábamos era Alfredo Osset, que fue el primero que se vino a Madrid y se vino como ayudante de dirección de Narros al Teatro Español de Madrid. Es decir, que mi primera llegada a Madrid fue ir a un ensayo del Teatro Español, que por cierto estaba dirigiendo el Teatro Español Narros, esto debía ser el 70, estaba dirigiendo el Teatro Español Narros, estaba dirigiendo una obra que había llevado un premio, el premio Lope de Vega, que se llamaba Los Niños, que luego prohibieron que se estrenara, pero esta era la obra que se estaba dirigiendo, y yo entré en el ensayo porque mi director era el ayudante, el que había sido mi director, Alfredo Osset en Ferrol, era el ayudante de dirección de Narros, y vi a una niña maravillosa haciendo la función que cantaba espléndidamente, y yo pregunté, ¿y quién es? Y me dijeron, se llama Ana Belén. O sea que entendíamos el teatro, no entendíamos el teatro comercial como algo, como el enemigo, por lo menos nosotros. De hecho, en algún momento, yo en concreto, alguno de nosotros iba a decir, pero yo en concreto, ya a finales de la etapa madrileña, en el 76 o de 77, me llamaron para formar parte de una compañía comercial y me apunté inmediatamente de ayudante de dirección, una compañía que se llamaba Retablo y que era la titular de la compañía era Carmen de la Maza, y entonces iba a montar 2 espectáculos, iba a hacer
una gira por un entorno totalmente respaldado por el Ministerio, ya digo, entonces debería ser todavía Ministerio de Información y Turismo, que se llamaban Festivales de España. Y me pasé un verano recorriendo España en los grandes teatros de todos los sitios con esta compañía y por tanto viviendo del teatro comercial, digamos, más puro. Por eso no le hacíamos ascos, entendíamos que en el teatro comercial o que en el teatro en general se podía tener conceptos muy similares a los que se hacía. Que la cosa no era, la diferencia no era teatro comercial o teatro independiente, la cosa era qué es el teatro esencialmente. El teatro esencialmente, aunque puede ser ocio, es cultura. Ese era, digamos, el concepto básico, ¿no? A nosotros nos llegaba la información del teatro que se estaba haciendo fuera del teatro en concepto de artes escénicas, pero nos llegaba relativamente a cuentagotas y a no ser que saliéramos fuera, y no salíamos, o por lo menos nosotros lo hacíamos poco o no lo hicimos nunca. Las compañías, o sea, lo que veíamos era muy a cuentagotas. Vimos poquitas cosas, a Peter Brook, al Living Theatre, que pasó por España, al Bread and Paper y a Eugenio Barba, unas cosas que vinieron de Eugenio Barba y poco más. Es decir, ver vimos poco, leer mucho, es decir, leímos todo. O sea, claro, es verdad que libros publicados en Argentina, algunos de ellos no muy bien traducidos, pero leímos todos, leímos a Stanislavski, todo el método, leímos a lo que había publicado de Brecht, leímos Grotowski, leímos todo. Pero luego, cuando nos poníamos a trabajar, lo decíamos porque incluso lo expresábamos, nos olvidamos de todo, vamos a trabajar lo que nos salga, es decir, lo que nos pida el espectáculo. Yo recuerdo, por ejemplo, y nunca nos planteamos que algún colega sí lo decía, pues nosotros somos de tal línea, o somos tal, o somos, yo qué sé, José Carlos Plaza, Stanislavski, no sé qué, era muy Stanislavski. Nosotros no nos veíamos tan agarrados a una cosa, sino a solucionar el espectáculo que teníamos entre manos. Entonces, por ejemplo, con un espectáculo, recuerdo en una gira que llegamos a Zaragoza, actuamos en la Universidad de Zaragoza y nos vino a ver el que dirigía el Teatro Universitario de Zaragoza, que era Juan Antonio Hormigón, ahora catedrático, ilustre catedrático de teatro. Y entonces fuimos a tomar una cerveza después de la función y nos dijo, claro, porque vosotros, los grostianos, dijimos, bueno, pues seremos grostianos. Pero no lo entendíamos como algo fundamental. Bien, es verdad que años después alguien me dijo, claro, es que vosotros, los brechtianos, y dije, bueno, pues seremos brechtianos. No, yo creo que tenía más que ver con el espectáculo que teníamos entre manos y en función del espectáculo que teníamos entre manos aplicábamos la cantidad de cosas que habíamos leído y sobre todo la práctica. Para nosotros lo que sí hacíamos muchos era estar constantemente trabajando, ensayando, representando, y cuando no representábamos ensayábamos y cuando no buscábamos nuevos proyectos. La praxis era nuestro modo de vida. Mientras nosotros estábamos en Madrid, en Galicia no se desarrollaba el teatro independiente en esta concepción. Es decir, en Galicia sí había un teatro, pero sobre todo un teatro aficionado muy potente. Y a finales de los 70, antes de que regresáramos, antes del 78, sí empezó un festival, que yo lo recuerdo tener noticias que me llegaban a Madrid de que se creaba en Galicia un festival que se llamaba en Abrente, en Ribadavia, que se considera que es el núcleo fundacional del teatro profesional en Galicia. Un festival, una mostra, que era de teatro aficionado realmente, y no existía teatro profesional en Galicia. Es decir, que lo que sí hubo en otras comunidades, en Galicia en esos años no se desarrolló. Realmente aparece el teatro profesional en Galicia cuando volvemos los que estábamos en Madrid, que pensamos, quizá un poco inocentemente, pero bueno, luego sí así fue, pensamos que ya se podía hacer teatro profesional en Galicia, ya era hora de transformar las cosas en Galicia y pelear para eso, y que se creara el teatro profesional en Galicia. Cuando volvemos en el 78, a partir de ahí
y también en debates, en muestras de teatro en Rivadavia, se genera o empiezan a aparecer los elementos que configurarán el teatro profesional en Galicia. Es decir, que Galicia durante la época, digamos, del teatro independiente, aunque llegaban las noticias y mucha de la gente que hacía teatro aficionado aquí, como Manuel Lorenzo, como Roberto Vidal Bolaño, etcétera, sí lo tenían en la cabeza, pero no se había dado el paso a la profesionalización, que era un elemento que configuraba el teatro independiente. El teatro independiente era un teatro profesional, lo tenían además digamos, en su ideario, ¿no? Entre otras cosas era profesional. Yo creo que los elementos definitorios del teatro independiente eran un teatro profesional, un teatro social, en el sentido más amplio del concepto, y un teatro itinerante, es decir, el teatro de furgoneta. La furgoneta está totalmente relacionada con el teatro independiente, ¿no? Y eso en Galicia no se daba, aunque se tenía en perspectiva. Y de hecho, cuando volvemos en el 78, los que nos fuimos a Madrid, nos encontramos con los que se habían quedado aquí, también con la intención, se juntaron la doble intención de los que llegan y de los que están, de empezar a dar los primeros pasos para crear la profesionalización en Galicia. En Madrid, la verdad es que yo nunca sentí el grupo, aunque nos sentíamos formando parte del movimiento teatral, yo nunca sentí el grupo como un elemento con personalidad propia, independiente de los creadores que formamos parte de él. Yo siempre entendí, y es algo que todavía mantengo, quizá un poco más diluido, pero siempre entendí el grupo, la compañía, como una herramienta para que los creadores nos expresáramos. Yo sí el concepto de creador, o sea, de creadores, porque no era solo el director o el autor o los actores o el escenógrafo o tal, el concepto creación siempre lo tuve muy potente. Y no sé por qué, porque es una tontería tenerlo, pero lo tuve. Y entonces, para mí, y yo creo que eso lo tenía Teatro Zoo, para mí la compañía era una herramienta para nosotros expresarnos, básicamente para eso. Y por tanto, no le buscábamos o no le adjudicábamos características y personalidad propia más allá de la ventana por donde salíamos nosotros. Hicimos de todo. Bien, es verdad, para un público, digamos, universitario, joven, con inquietudes sociales, que entienda el teatro no solo como ocio, sino sobre todo como un elemento cultural, de expresión cultural. Pero hicimos también teatro, por ejemplo, infantil. Nos preocupó el concepto, que entonces no era algo muy... Hubo alguna compañía, de hecho hubo alguna compañía incluso de títeres dentro del movimiento, sobre todo en la última parte del movimiento del teatro independiente. Pero al principio no había muchas compañías que hicieran teatro infantil. Nosotros lo hicimos desde el principio, por ejemplo, porque también tuvimos siempre este concepto tan brechtiano, por otro lado, no tanto de Grotowski, sino de Brecht, de la educación del público, ¿no? El elemento social de la educación del público, ¿no? Y entonces por eso montamos, por ejemplo, el Principito, Le Petit Prince, de Saint-Exupéry, que era un texto infantil, o más bien familiar, es decir, para público familiar, porque a los adultos también lo representamos en la universidad, es decir, para adultos. Y ya al final de todo, casi cuando nos íbamos a venir, hicimos un infantil, muy típicamente infantil, que se llamaba La máquina que sabía hacer actores, que era era la versión de un cuento chino, el de la montaña, ¿no? que le hacía sombra al pueblo, y entonces el viejo subía y quitaba una piedra, y al final consigue que la montaña desaparezca y el pueblo tenga sol, y por tanto prosperidad, ¿no? Gracias al continuo trabajo, un poco burlado por el resto de los que le decían que no iba a conseguir nada quitando piedra a piedra, y al final de sus años consigue mover la montaña. Bueno, este cuento chino nosotros lo adaptamos para contárselo a los niños en La máquina que sabía hacer actores, que era un texto estrictamente infantil, ¿no? Y luego, también por este concepto que ya digo que yo tenía y que de alguna forma teníamos la gente que configurábamos el grupo, de un sentido de creador muy potente,
hicimos textos propios cuando consideramos que lo necesitamos. Bueno, prácticamente todos los que hicimos en la etapa de Madrid fueron textos propios o adaptaciones de textos, ¿no? Los que configurábamos la compañía cuando estábamos en Ferrol, antes de irnos a Madrid, a finales de los 60, años 70, éramos Javier Garayzábal, Luma Gómez, Juan Gómez, que aunque se llame Gómez también no son hermanos, y yo, y Amadeo Torrente. Los 5 nos vamos a Madrid con la intención de hacer teatro. Bien, es verdad que aprovechando que estoy en Madrid y porque a mí me interesa mucho los conocimientos, pues aprovecho para hacer un par de carreras universitarias ya que estaba allí. Pero bueno, la intención fundamental es hacer teatro. Y entonces nos llevamos a Madrid 2 o 3, 2 más que 3 espectáculos que ya habíamos montado en Ferrol y los reponemos en Madrid para representarlos dentro de los circuitos madrileños. Estos espectáculos eran Mac in Mallorc, que era un texto mío, de una obra relativamente corta sobre la relación de pareja entre 2 personas jóvenes, o sea, un texto muy que ahora sería muy actual. Mac in Mallorc, luego era un texto corto, lo completábamos y hacíamos las representaciones con los 2 juntos, con otro texto que también era mío, que se llamaba Sin título, sin autor. No sé por qué le puse este título, porque tenía título y tenía autor, pero bueno, se llamaba Sin título, sin autor. Esto era un texto muy lorquiano sobre la guerra, sobre un niño que le cae una bomba y muere en la guerra, pero bueno, desde un punto de vista muy lorquiano, muy poético. De hecho, alguna vez lo tenemos representado incluso para público infantil o más bien juvenil. Bueno, con estos dos textos, que ya digo, los 2 eran míos, hacíamos un compacto y llegamos a Madrid con estos textos y nos pusimos a representarlo. Teníamos también más textos montados en la época de Ferrol que nos llevamos a Madrid y que seguimos representándolos y gracias a ellos vivíamos, que era Niños no hacer trampas. Este era el grotowskiano. Este fue con el que fuimos a Zaragoza y Hormigón dijo que nosotros éramos grotowskianos porque este era un texto y un espectáculo muy físico. Ya digo, se llamaba Niños no hacer trampas, que también era un texto mío. Y también nos llevamos, porque lo habíamos montado, aunque en el último momento en Ferrol, y nos lo llevamos a Madrid, una versión para teatro familiar del Principito de Saint-Exupéry. Estos son, digamos, los 3 espectáculos con los que la compañía llega a Madrid y empieza a desarrollar su labor. Y aunque estamos estas personas, bien es verdad que en algún momento hubo que sustituir a uno por otro actor, algún colega que tuvimos que introducir, etcétera, etcétera. Pero esto fue con lo que llegamos a Madrid y son 3 espectáculos, o sea que nos mantuvo durante bastante tiempo lo que habíamos hecho, lo que traíamos de antes. En Madrid montamos 2 textos, yo creo que nada más. Uno fue un Alberti, unos textos de Alberti, que son unos poemas de Alberti, que ya Alberti los titula poemas escénicos, es decir, que son poemas para ser escenificados, y con esto hicimos un espectáculo en donde ya la música iba en directo, incorporamos por tanto músicos, vino Emilio Cao, que lo conocíamos de Galicia y lo llamamos y se vino a Madrid, lo pasó fatal allí en Madrid porque no aguantaba la sequía madrileña. Jean Piñón, que también lo conocíamos de Galicia, se vino a Madrid y los 2 se incorporaron a la compañía para hacer la música en directo y hacían también algún papel. Montamos este espectáculo con el que tuvimos mucho éxito y funcionó muy bien, y lo representamos por muchos sitios. Este espectáculo le llamamos más o menos Alberti, porque estaba formado por los poemas escénicos de Alberti. Tuvimos que ponernos en contacto con él llamándolo a Roma, porque estaba exiliado en Roma Alberti en aquel momento, y nos dio autorización para hacer el espectáculo, para montar el espectáculo. Lo montamos,
Y en aquel momento, en aquel año, había una compañía un poco moderna, aunque era comercial, que se había quedado con el Teatro Alfil, y entonces empezó a hacer una cosa que permitió que el teatro independiente o parte del teatro independiente empezara a introducirse en los teatros. El Alfil era un teatro comercial, digamos así, y entonces el lunes, que descansaba la compañía oficial que estaba representando su obra en el Teatro Alfil, dejaba actuar a una compañía del teatro independiente, llamaba a una compañía del teatro independiente y actuábamos ahí, con lo cual los lunes del Alfil, lo recordarán todos los que estábamos en aquella época porque fue muy sonado, fue la primera puerta por donde el teatro independiente se fue y las ideas del teatro independiente se fueron introduciendo en el teatro comercial y sobre todo en los públicos del teatro comercial. Bueno, pues ahí actuamos, en los lunes del Alfil, actuamos con más o menos Alberti. Nosotros en el programa no le poníamos apellido a los actores hasta ese momento, y entonces el programa decía, actúan Luma, Javier, Eduardo, los que actuaran, yo no actuaba en ese, pero bueno, Amadeo, no sé qué. Y entonces nos salió una crítica espléndida sobre el espectáculo En Triunfo, que la escribía Lázaro Carreter, que ya era entonces de la Real Academia. Escribía la crítica Lázaro Carreter, ponía el espectáculo estupendamente y nos echaba una bronca brutal por no poner los apellidos de los actores y entonces no saber qué actriz tan maravillosa era aquella que había hecho el personaje de la puta de uno de los poemas, que es una puta, que pone que se llama Luma, pero no sabemos el apellido, y era por Luma Gómez, claro está. A partir de ahí pensé yo, porque sí, tienes razón, ¿por qué no vamos a poner los apellidos y dar toda la información posible? Pero no poner los apellidos era un poco como si fuera una cosa colectiva, cuando realmente no la era. Cada actor era cada actriz, era cada actriz, cada actor era cada actor. También recuerdo perfectamente que sobre ese, ya que digo una crítica espléndida, que no era normal que se escribieran excesivas críticas sobre, los críticos escribieran sobre la gente que hacíamos teatro independiente, sobre todo los críticos como este que escribían El Triunfo y cosas así. Gracias a los lunes del Alfil, pues hubo esa crítica. Bien, es verdad que también otra crítica desfavorable, no desfavorable, pero que nos reñía, porque decía que la hizo un crítico que se llamaba Miguel Bilbatúa, que era del Partido Comunista, aunque no lo decía, y entonces nos reñía porque decía que Rafael Alberti, que también era del Partido Comunista, tenía textos mucho más comunistas que los poemas escénicos y cómo habíamos cogido lo menos comunista de Alberti, que eran los poemas escénicos, pero eran unos poemas, porque están publicados, unos poemas deliciosos con los que se hace un espectáculo maravilloso, como conseguimos hacer. Y luego hicimos otro, ya casi al final, que era un texto mío, que se llamaban Corren tiempos raros, era lo que pasaba en aquel momento, corrían tiempos raros. Yo creo que lo escribí ya en el 75 o 76 y ahí ya lo montamos y lo tuvimos el 77, 76, 77 y ya a finales del 77 montamos el infantil que ya comenté de la máquina que sabía hacer actores, pero quedó parte de la compañía con él en Madrid y yo me vine ya a Galicia, coincidió con el 78, que ya me venía a Galicia para crear una nueva compañía en Galicia y tratar de profesionalizarnos ahí. Nosotros comenzamos a hacer teatro con una compañía en Ferrol que se llamaba Pequeño Zoo. Era una compañía que dependía, o digamos que legalmente, para darle cobertura legal, dependía de una asociación, Asociación de Artistas de Ferrol. Cuando nos fuimos a Madrid, que prácticamente nos fuimos toda la compañía en bloque, le cambiamos el nombre para significar que ahora estábamos instalados en Madrid y se llamaba Teatro Zoo. Con esta compañía desarrollamos toda la labor que hicimos en los años 70 hasta el 78 en Madrid. De hecho, en el 78, cuando nosotros, Luma y yo, nos volvimos a Galicia, aún Teatro Zoo quedó funcionando en Madrid con un espectáculo infantil, La máquina que sabía hacer actores, pero ya hizo algunas funciones y ya se deshizo. Y nosotros nos vinimos a Galicia. En Galicia
primero estuvimos en contacto con la gente que quería profesionalizarse en Galicia y uno de los que se querían profesionalizar era una compañía que se llamaba Teatro Antroido, que era de Roberto Vidal Bolaño, que estaban planteándose la profesionalización y estuvimos trabajando con ellos unos meses y se profesionalizaron. Quiero decir que nosotros trabajamos nos incorporamos a una compañía ya existente, Teatro Antroido, pero enseguida, una vez que se profesionalizaron ellos, creamos nuestra propia compañía, Teatro Andrómena, y con Marisa Soto, y empezamos a hacer teatro desde nuestra propia compañía. Lo que hacíamos siempre, crear una estructura, una compañía para poder hacer el teatro que queríamos hacer. Después de Teatro Andrómena, como seguíamos intentando establecer conexiones con el resto de las compañías, creamos una cooperativa entre dos compañías que hicimos un espectáculo que se llamaba Teatro do Estaribel, que estaba formado por dos compañías, Teatro Antroido y Teatro Andrómena, y ya posteriormente, ya entrados los años 80, bueno, porque hubo una etapa en que no tuvimos compañía porque yo me encargué de crear el Centro Dramático. A mí, el que fue director general de Cultura en el año 83, fue nombrado durante todo el 84, me encargó crear el Centro Dramático, me dediqué a eso unos años y por tanto no teníamos compañía. Y ya una vez que dejé el Centro Dramático, creamos Teatro do Noroeste, que es la compañía que tenemos actualmente y con la que llevamos, o sea, la creamos en el 87, llevamos trabajando y haciendo teatro estos 30 últimos años. Es decir, que realmente es la compañía que más años ha durado y supongo que durará algunos más. La selección de textos, más que seleccionar textos, que también lo que nos planteábamos era de qué queríamos hablar, sobre qué queríamos hacer un espectáculo. Pero todo esto muy condicionado, porque claro, por un lado estaba condicionado por el número de actores que teníamos, o los actores que había, las características de los actores, es decir, esto condicionaba, no podíamos hacer si decimos, vamos a hacer un Shakespeare que necesita 30 actores, pues no lo íbamos a poder hacer. Haríamos, seguramente, de ocurrírsenos esto, una versión muy reducida y muy especial, pero como teníamos ese sentido, y yo participaba de ello, ese sentido tan potente de creadores, nos sentíamos creadores, no nos preocupaba tanto hacer textos concretos, sino qué queremos expresar, qué queremos decir. Y por eso, con cierta frecuencia, me ponía a escribir yo el texto. Pero teniendo en cuenta que el resto de los que participaban tenían mucha opinión sobre lo que se hacía y, por tanto, no tanto incluso en el texto, en la elaboración del texto, no tanto luego en la puesta en escena, porque ya cada uno a partir de ahí se dedicaba a lo suyo y los actores ya les llegaba con preocuparse de actuar, a mí ya me llegaba con preocuparme de dirigir y yo no hice casi nunca, salvo en algún momento que no quedó más remedio, algún papel como actor, ni nadie pretendió dirigir, salvo opinar. Pues yo creo que lo estamos sacando adelante o yo creo que no. Es decir que no trabajábamos de forma colectiva, pero sí nos hacíamos mucho caso unos a otros. Es decir, una cosa no quita la otra, ¿no? Y entonces la selección de textos era más por las necesidades expresivas que teníamos el colectivo, y estas necesidades expresivas estaban muy influidas por el entorno social. Éramos muy sensibles a lo que ocurría socialmente. Por eso se llama, uno de los espectáculos se llaman Corren tiempos raros o cosas así, es decir, o niños no hacer trampas. Es decir, el movimiento social estaba muy, porque nos marcaba a nosotros individualmente, estaba muy expresado en los espectáculos y en los textos que hacíamos, pero lo que pretendíamos era expresarnos nosotros. Hay que tener en cuenta que en la compañía, aparte de actores, y ya entonces empezábamos a entendernos a nosotros mismos, no tanto como actor, director o tal, sino como gente de teatro, es decir, como profesionales de teatro, y por tanto los actores opinaban, porque eran miembros de la compañía y opinaban qué deberíamos hacer, cómo deberíamos orientar las cosas, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que había actores, pero había una persona como Javier Garayzábal,
que ahora mismo es un pintor reconocido y por tanto era un hombre que era el que diseñaba normalmente las escenografías o lo que podíamos diseñar de escenografías, que tampoco eran escenografías muy complejas porque no podíamos asumirlas, pero sí la estética, digamos, espacial. Teníamos dentro de la propia compañía alguien con criterios estéticos muy contundentes, pero no solo eso, desde el punto de vista de la música, en cuanto vimos la necesidad de tener músicas y de componer músicas, llamamos a Emilio Cao o Champiñón, es decir, gente, músicos específicos, es decir, que tanto la música como la escenografía, como la iluminación, que siempre la hacía yo, eran elementos que los teníamos muy en cuenta, que considerábamos que el aspecto visual del espectáculo era algo muy importante, el aspecto estético del espectáculo era algo muy importante que formaba parte del propio espectáculo, es decir, tampoco se podía deslindar de lo que se pretendía expresar, pero que formaba parte del espectáculo. Lo cuidábamos muchísimo. No teníamos muchas posibilidades y, claro, nos acoplábamos a las posibilidades que teníamos y no teníamos posibilidades económicas y, por tanto, no podíamos hacer grandes escenografías o tampoco podíamos adquirir un aparataje de material técnico enorme, pero con lo poco que teníamos le sacábamos el máximo partido. Yo recuerdo perfectamente que cuando actuamos dentro de los lunes del Alfil, en aquel plan que tuvo la compañía del Alfil para darnos un espacio a los del Teatro Independiente, el director, Pepe Díez, el director de la compañía, una cosa que me dijo después, que le había llamado mucho la atención, es que cuando nos dijo que actuábamos, yo llegué y le presenté un plano de iluminación, con dónde iban situados los focos, en fin, un plano de iluminación total, y dijo que era la primera vez que alguien le venía de una compañía, le venía con un plano de luces absolutamente, o sea que normalmente se improvisaba un poco la iluminación cada compañía que iba allí. Yo no, yo llevaba un plano de luces absolutamente riguroso de aquel espectáculo, porque además era un espectáculo donde la luz era muy importante. Por tanto, sí lo cuidábamos mucho y sí lo entendíamos como algo que era necesario cuidar dentro de un espectáculo teatral. La gente los que formamos parte de la compañía comenzamos siendo universitarios o casi universitarios y mantuvimos esta concepción. Es decir, la mayoría de nosotros, desde luego en mi caso, por ejemplo, mientras estuve en Madrid mantuve mi actividad universitaria, hice 2 carreras relacionadas con mi actividad, no de teatro, pero sí hice ciencias de la imagen. Y haciendo ciencias de la imagen, la carrera que terminé durante todos esos años que estuve allí, haciendo ciencias de la imagen, como la carrera, aunque yo me matriculé en ciencias de la imagen con la idea de la relación con el cine, realmente ciencias de la imagen en aquel momento era una carrera de ciencias de la información, se llamaba la facultad, y la rama era ciencias de la imagen audiovisual, se llamaba además. Pero realmente una carrera muy orientada al periodismo audiovisual. Y entonces me entró el gusanillo y el amor por el periodismo y terminando Ciencias de la Imagen me matriculé en la rama de periodismo y terminé la carrera de periodismo. Es decir, mantuvimos el proceso universitario en mi caso, pero en el caso de los demás también siguieron, y yo también lo hice, el proceso de preparación como actores. Y la mayoría de ellos se presentaron a la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y aprobaron el ingreso, que era un ingreso duro, no era fácil de pasar, y todos se encontraron con un problema estudiando en la Escuela de Arte Dramático, que tenían una concepción en aquel momento muy presencial, es decir, no podían faltar a clase si no lo suspendían, y como ellos vivían del teatro y entonces faltaban bastante a clase, alguno de ellos ya no fue ni el primer día a clase porque enseguida se encontró con funciones y tal, y entonces lo que hacíamos era en los veranos nos íbamos a examinar a Arte Dramático de Córdoba, que te aceptaba que fueras a examinarte en verano viniendo de otra escuela. Y entonces hicieron, porque yo ya lo dejé enseguida, aunque hice algunos exámenes, se iban a examinar a Córdoba de Arte Dramático y nada, en septiembre, que aprovechaban, dejábamos unos días libres para que la gente... Es decir, que
que la gente continuaba su relación con... pero muy esporádica, porque constantemente estábamos ensayando, haciendo funciones, representando. Yo sí pude hacer las facultades porque era fácil faltar en las facultades. En la Escuela de Arte Dramático de Madrid, en aquel momento, como faltaras 3 o 4 días a una clase, ya te suspendían, entonces ya no tenía sentido seguir ahí, ¿no? En el año 83 ya habíamos vuelto en Galicia, llevábamos ya algunos años trabajando en Galicia. En el año 83 nombran a director general de Cultura con muchos poderes a Luis Álvarez Pousa, y Luis Álvarez Pousa me llama a mí porque se le ocurre la posibilidad de que en Galicia, y dentro de este proceso de estructuración de la profesión, se creara un centro dramático. Y además había elaborado, porque a Luis lo nombraron, o ya lo avisaron de que lo iban a nombrar, o lo propusieron a finales del 83, y entonces le dio tiempo a hacer unos presupuestos para el 84, y ahí en esos presupuestos ya había introducido una cantidad para crear un centro dramático en Galicia. El primer debate, bueno, yo acepté su propuesta y me dediqué a crear el centro dramático. Y el primer debate que tuve, o la primera meditación que tuve, y debate conmigo mismo y con el resto de los colegas, era cuál era el proceso. Es decir, ¿realmente se debería crear primero un centro de producción, o antes habría que crear una escuela y luego el centro de producción que asumiera las generaciones o los licenciados o egresados de esa escuela? Y es un debate que además se hizo también fuera de Galicia. Yo recuerdo discusiones con gente de la Consejería de Cultura de Andalucía, en estos intercambios que teníamos algunas veces, y ellos decían que quizá se debía crear primero un centro de formación y después un centro profesional. Yo enseguida me decanté por no, había que crear un centro dramático, porque crear una escuela se podría crear y debería crearse inmediatamente después, pero si ahora creábamos la escuela, había una generación que ya no pasaría por la escuela, que era la mía además, porque ya éramos 30 y tantos añeros, casi 40 añeros en el 80 y tantos, y no íbamos a pasar por una escuela, y sin embargo no íbamos a disfrutar de las posibilidades de un centro que nos permitiera desarrollar nuestro trabajo en su totalidad. Y entonces decidí crear un centro dramático, o sea, decidí inclinarme por la propuesta de Álvarez Pousa. Yo también entendía perfectamente, y no es fácil, aunque dicho parece obvio, no es fácil entender porque nunca se repite este concepto, pero sí yo lo tenía muy claro, que ningún movimiento se podía hacer, ninguna creación de este tipo se podía hacer sin la participación de todo el movimiento teatral del sitio que sea. En este caso era Galicia. Sin el apoyo o el convencimiento del teatro gallego, difícilmente se podría crear un centro dramático. Y entonces me dediqué a ir convenciendo compañía por compañía, creador por creador, director por director, de la necesidad o de la posibilidad de crear un centro de producción institucional que, por un lado, no robaría digamos, dinero o posibilidades al resto, sino que se entendiera como un lugar en donde alguna vez todos podríamos, a lo largo de nuestra carrera, desarrollar nuestro proyecto en las mejores condiciones posibles, puesto que era un centro de carácter institucional. Y convenciéndolos y proponiéndoles de que fuera un centro abierto a todos, es decir, que tarde o temprano por allí pasara o disfrutara de esas posibilidades, digamos, de desarrollo todo el mundo, todos los creadores que quisieran, digamos, con un cierto orden, pero que pudiera pasar todo el mundo. Y entonces este centro también en aquel momento no había ayudas a la producción de compañías, no había subvenciones, se crearon un poquito después, inmediatamente, pero un poquito después. Y entonces este centro también se creó como un elemento, porque yo también entendía que, bueno, hay un centro donde
de producción institucional, por tanto, con todos los requisitos para que el que dirige en ese momento o el espectáculo que se hace se haga en las mejores condiciones posibles, pero luego la compañía siguiente pues está a años luz de estas posibilidades, y esto no puede ocurrir. Tenía que haber toda la gama de posibilidades, ¿no? De forma que hubiera varias compañías que tuvieran casi tantas posibilidades como el propio centro. Por eso el centro se creó también con posibilidad de coproducir, de forma que a las compañías más importantes o más interesantes se le ampliaran las posibilidades de afrontar sus proyectos o proyectos más interesantes. Y todo esto enmarcado en un concepto que eso lo heredamos y lo mantenemos y lo asumimos del teatro independiente, que es el teatro es un servicio. Si quieres un servicio social, en cualquier caso, si es público, un servicio público. O sea, está al servicio de la sociedad y está al servicio de la sociedad, y en una sociedad que se entiende con cultura propia para potenciar, favorecer esa cultura propia, y en una sociedad que se entiende o se puede entender como nación para construir y formar parte de la construcción de esa nación. Es decir, todos estos elementos me parece que debían estar desde un punto de vista teatral, pero debían estar en el centro dramático, y no dejé de inyectarlos en el centro dramático. Pues cuando comenzamos a hacer, cuando volvimos a Galicia y empezamos a hacer teatro en Galicia, en los debates que hubo en las 2 o 3 primeras muestras, primeras muestras en las que participamos de Rivadavia, se debatió, de hecho hubo un debate en algún momento importante sobre si era necesario o posible profesionalizarse en Galicia o no, un debate teatro profesional, teatro aficionado, en donde bueno, pues gente como compañías, como Antroido, como Andrómena o como Troula, estábamos muy claramente decantadas por la profesionalidad, nos daba igual lo que dijeran los demás. Nosotros íbamos a hacer teatro profesional en el sentido de vivir del teatro. Pero lo que se había debatido un poco antes de que nosotros viniéramos, y nosotros asumimos totalmente, porque así lo entendíamos y se debatió en Rivadavia, es que uno de los elementos, o sea, el teatro en Galicia era un elemento cultural fundamental. Como elemento cultural formaba parte de la cultura gallega. La cultura gallega se estructura en gallego, porque el idioma es el elemento en que una cultura se manifiesta, y por tanto asumimos hacer teatro en gallego con total naturalidad, y además entendiendo perfectamente que el teatro que tenía que hacer el teatro gallego era en gallego, porque como el teatro francés tiene que ser en francés y el teatro inglés en inglés, no le vimos, o sea, lo asumimos con total naturalidad. Y también nosotros, otros no tanto, asumimos con total naturalidad que si salíamos fuera de Galicia a festivales, deberíamos hacerlo en gallego, pero si salíamos fuera de Galicia a hacer una temporada en un teatro, tendríamos que hacerlo en castellano, porque sabíamos castellano también y podíamos hacerlo perfectamente, y entonces no queríamos incomodar al público en el sentido de que tuviera que hacer un esfuerzo enorme por entendernos. Y además sería imposible estar en un teatro en gallego, en un teatro en Madrid, 20 días, 15 días, 1 o 2 días dentro de un festival, sí. Es decir, esta relación de los idiomas la asumimos y la mantenemos con total naturalidad. Es decir, nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer ahora, cada vez que montamos un espectáculo, es en gallego, y siempre de algunos espectáculos, no de todos, que le vemos posibilidades de salir fuera de Galicia, lo hacemos preparamos la versión en castellano para que nos salgan muchas funciones fuera. Si solamente nos saliera un par de festivales, haríamos los festivales en gallego, porque los festivales entendemos que es para mostrar el teatro que se hace en un sitio, y aquí se hace el teatro en gallego. No, o sea, como no tenemos giras por Inglaterra ni sabemos inglés, no hacemos teatro en inglés, que como supiéramos inglés y tuviéramos funciones en Inglaterra, lo haríamos sin ningún problema en inglés. Pero sí sabemos perfectamente que el idioma no solo esencializa, es el elemento esencial de la cultura gallega, sino que el idioma es el elemento esencial del pensamiento. O sea, se piensa en idioma, en palabras,
y por tanto no es lo mismo expresarse en gallego que expresarse en castellano. Lo entendemos y lo sabemos perfectamente. Hacer teatro en gallego no nos ha dado problemas en Galicia. Es decir, es como tenemos que hacer teatro en Galicia. Sí es verdad que es un pequeño hándicap de cara al exterior, porque aunque hacemos la versión en castellano y por tanto no tendríamos ningún problema, nos da mucha pereza hacer la versión en castellano, porque nos descoloca mucho el espectáculo. No es cierto que con 2 o 3 ensayos el problema esté resuelto. Los idiomas no solo y además parece que son idiomas muy parecidos y no lo son en el sentido de que marcan ritmos diferentes, también marcan intenciones diferentes y hay que reconducir las intenciones interpretativas, etcétera, etcétera. No es tan fácil y nos da mucha pereza hacerlo, pero lo hacemos. Pues efectivamente llevamos 30 años y ahora lo estamos celebrando por celebrar algo, porque no hay mucho que celebrar tal cual van las cosas, pero bueno, llevamos 30 años con Teatro do Noroeste, haciendo todos los años, produciendo espectáculos, de los 30 años que llevamos, siempre estuvimos con espectáculos funcionando, realizando funciones, hicimos 30 y tantos, 36 espectáculos en estos 30 años, y bueno, y continuamos, tenemos proyectos. Ahora, no hace relativamente mucho, estrenamos un espectáculo, en febrero estrenamos Estado de Gracia, que es un texto mío y son 4 actrices en el escenario, y ya estamos con la preproducción del siguiente espectáculo, que es Animais de compañía, que va a ser un infantil. Seguimos, no muy frecuentemente, pero de vez en cuando volvemos al teatro infantil, al teatro familiar, porque nos parece, seguimos teniendo esta necesidad de entender esta forma de entender el teatro con ese sentido brechtiano de educación de públicos, digamos así, y entonces volvemos al teatro infantil y hay algún proyecto posterior, es decir, en principio tenemos idea y tenemos proyectos para continuar. Bien, es verdad que estamos un poco cansados, sobre todo en estos últimos años, porque las cosas se han complicado bastante. Para nosotros es cada vez más difícil hacer teatro, hacer el siguiente espectáculo, cuando debería ser más fácil, y eso nos está desfondando mucho. Pero bueno, en cualquier caso, ahí estamos y no sé, la cosa seguirá, supongo.